Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, feliz día viernes. Estamos a muy pocas horas de comenzar un nuevo fin de semana y como es costumbre, a esta hora de la tarde estamos al aire para un nuevo capítulo de CNN Tiempo. Vamos a conversar sobre qué pasará el resto de jornada, proyectar el fin de semana, cuándo llegan las precipitaciones, en qué territorios serán más intensas. De todo eso conversamos de ahora en adelante en la pantalla de CNN Chile. Quédate en nuestra sintonía. Pero vamos a partir hablando en primera instancia de contaminación. Ustedes saben, por ejemplo, que en la región metropolitana y en otras ciudades de la zona centro de nuestro país, durante los meses de invierno se caracteriza la presencia de contaminación por material particulado. Pero hay otra contaminación provocada por el ozono que prevalece sobre todo en los meses de más altas temperaturas. Y esa contaminación provocada por el ozono ha generado considerables deterioros a la salud de las personas que habitan, por ejemplo, en la región metropolitana. ¿De qué estamos hablando específicamente? Vamos a conversar sobre eso con el climatólogo Raúl Cordero, ahora en CNN Tiempo. Y ya estamos con Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago de Chile, para conversar de este tema que les adelantábamos en la introducción. ¿Qué tal, Raúl? Muchas gracias por tu tiempo con CNN Tiempo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, Raúl, interesados en poder ir desmenuzando los resultados que ha arrojado este estudio, lo decíamos en la introducción, este denominado ozono bueno y ozono malo. Tú nos aclaras los conceptos, ¿por qué hacemos esta diferencia? Bueno, el ozono bueno y el ozono malo son químicamente el mismo gas. Sin embargo, nosotros nos referimos en general al ozono bueno cuando está muy por encima de la superficie, usualmente cuando conforma lo que en general se llama la capa de ozono. La capa de ozono es el mismo ozono de todo, que está a 10 kilómetros de altura y que, como tú bien decías, nos protege de la peligrosa radiación ultravioleta. Sin la capa de ozono, la vida en la superficie del planeta sería inviable. Así de importante es el ozono bueno. Pero el ozono ya no es bueno cuando lo respiras, porque resulta que es tóxico para los humanos. Entonces sucede que muchos contaminantes que emiten en general algunos vehículos, los vehículos a diésel, en las ciudades como Santiago, cuando estamos en la época de calor, en el verano, son afectados por la radiación, estos contaminantes, y generan ozono. Ese ozono ya no es bueno, porque aunque absorbe radiación ultravioleta, es tóxico. Cuando respiras ozono, desgraciadamente, sufres efectos en la salud directa o de más largo plazo que terminan acortando la vida. El ozono, el exceso de ozono troposférico, que como te digo afecta a muchas ciudades del mundo, incluida Santiago, mata gente. Y bueno, el estudio que nosotros hicimos demuestra los efectos nocivos que el ozono tiene en la población de Santiago. Y eso es porque está mucho más cerca de la superficie, es decir, mucho más cerca de nosotros, de lo que respiramos. Exactamente. Si lo respiras, el ozono es tóxico. Es súper simple. Si el ozono no lo respiras y está a 10 kilómetros de altura en la parte alta de la atmósfera, la estratosfera, es bueno. Pero si lo estás respirando tú, es bastante malo. Completamente claro ahí la explicación. ¿Y qué condiciones, además de los autos, además del verano que tú hacías referencia recién en tu respuesta anterior, qué otras condiciones provocan que este ozono, comillas, malo, aumente en la superficie? Bueno, básicamente tú necesitas el ingrediente principal, que son algunos contaminantes que emiten los vehículos, particularmente los vehículos a diésel. Estos contaminantes se generan también durante el invierno, pero en el invierno no hay producción de ozono, porque la producción de ozono el ozono no sale directamente del tubo de escape de estos autos, sino que se genera como subproducto de la acción que la radiación solar muy intensa y las altas temperaturas tienen sobre los contaminantes que emiten los autos. Entonces, los contaminantes que emiten los autos, entre otros, está el material particulado, que hemos hablado mucho de eso seguramente en el pasado, pero están otros contaminantes, como por ejemplo los compuestos orgánicos volátiles, que se llaman, que cuando la temperatura es alta y la radiación solar es muy intensa, reaccionan formando ozono. Y ese ozono, pegado a la superficie, hace que lo respiremos. Eso es malo. Te fijas, claro. Ahora, en Santiago, igual que en cualquier ciudad contaminada por ozono del mundo, la producción de ozono es importante durante la primavera y el verano, es decir, cuando hace calor y cuando la temperatura es alta. Entonces sucede que el efecto de la temperatura y la radiación es tan importante que en general, cuando tú tienes en Santiago una ola de calor en verano, también tienes en paralelo el verano.
Exactamente, desgraciadamente cada vez tenemos más. Bueno, cuando tienes una ola de calor en el verano en Santiago, también tienes al mismo tiempo una ola de ozono. La concentración de ozono durante los días de calor se dispara. Y eso hace que tengamos, te fijas, un evento compuesto que le llamamos a veces. Es decir, eso termina afectando la vida de las personas. Muchas personas son afectadas, la salud de las personas es afectada, no solamente por la temperatura alta, sino también por el ozono, la concentración de ozono alto. Y bueno, desgraciadamente el estudio que nosotros hicimos demuestra que durante días de alta temperatura, durante días, por lo tanto, de altas concentraciones de ozono en Santiago, la mortalidad, la tasa de mortalidad aumenta y aumenta de manera significativa. Y es un escenario bien complicado, por ejemplo, en una ciudad como Santiago. Tú enfocabas ahí también la respuesta anterior y el estudio que han realizado, pensando, por ejemplo, en la alta contaminación que tenemos en invierno por material particulado y todo lo que se genera en primavera y verano a raíz del aumento del ozono en la superficie. O sea, podríamos decir que no hay un descanso, usando términos coloquiales, en una ciudad como Santiago. No, Santiago, una de esas ciudades donde, desgraciadamente, para la mitad de la población que vive en Chile, bueno, el aire es uno de los... Santiago es la ciudad por material particulado la capital de América más contaminada. Sí. Hemos conversado en ocasiones anteriores, afortunadamente el aire no es tan contaminado como el de Beijing, por ejemplo, en China, pero digamos que estamos lejos todavía de los estándares de calidad de aire que tienen ciudades europeas, así que nos queda mucho trabajo por mejorar. Dicho lo anterior, la concentración de material particulado ha caído alrededor del 30% en invierno durante las últimas décadas, y la concentración de ozono también ha caído en alrededor de 20-25% en las últimas 2 décadas y media. Es decir, no es que no estemos progresando, las concentraciones de ozono que respiramos hoy durante el verano en Santiago son en promedio menores que las que teníamos en el pasado. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que como hoy tenemos olas de calor más intensas que en el pasado, tenemos episodios de ozono más intensos también que en el pasado. La concentración promedio está cayendo, eso es bueno, pero hay días durante estas olas de calor, te fijas, en los que desgraciadamente la concentración se dispara y por lo tanto también se dispara la sobremortalidad. Se nos muere más gente. Claro, ya vamos a conversar sobre eso, pero ¿por qué ha disminuido la concentración de ozono? ¿Qué medidas han tomado que han sido efectivas, pensando particularmente en la primavera y en el verano? Porque sabemos que se han tomado medidas sobre todo en los meses de invierno para la contaminación por material particulado, pero ¿qué medidas han llevado a disminuir la concentración de ozono? Bueno, en general lo que ha sucedido es que ha habido primero una importante mejora en las características de los motores, es decir, las especificaciones de los motores que se exigen para que sean aprobados en Chile, para que puedan circular en Chile, han mejorado. Además, en Chile hay muchos autos modernos también, claro. Exactamente, nosotros tenemos el parque automotor más moderno de Latinoamérica. Y el otro tema muy importante es que ha habido una poderosa, gigantesca renovación de la flota de buses. Los buses antiguos, los buses amarillos, todos funcionaban a diésel y eran grandes fuentes de material particulado en invierno y de compuestos orgánicos volátiles, entre otros contaminantes, durante el verano. Es decir, eran fuente de los precursores de ozono. ¿Te fijas? Entonces, como que era una fuente de contaminación que afortunadamente ha desaparecido del mapa. Los buses más modernos emiten muchísimos menos precursores de ozono que los buses más antiguos, y además nos estamos electrificando. Entonces, poco a poco, gracias a esas medidas, más allá de que ha habido en la última década un cierto estancamiento, la mejora ya no es tan agresiva como en el pasado porque el parque automotor está disparando. Los autos son menos contaminantes, pero tenemos muchos más. Bueno, eso está, digamos, ralentizando la mejora. Pero en las últimas 2 o 3 décadas, la calidad de aire, a pesar de todo, ha mejorado en promedio. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que ahora tenemos problemas que en el pasado no teníamos. Hace 2 o 3 décadas, la contaminación era el problema. Ahora es el problema del calentamiento global. Y el calentamiento global, la contaminación remanente que no hemos logrado eliminar, la acentúa. Sí, es que eso te iba a decir justamente, porque en definitiva, si la calidad del aire ha mejorado en este porcentaje que conversábamos recién, tiene que ver más o menos con la misma causa, pensando en el invierno y pensando en el verano, pensando, por ejemplo, en la contaminación por material particulado y la contaminación por ozono. Tú hacías referencia al parque automotriz, a la electromovilidad, pero tenemos un factor natural que nos juega en contra, que es precisamente la temperatura. Pensando en primavera y en verano, constantes olas de calor que vivimos, por ejemplo, en el verano recién pasado. Igual te hago una anotación. No es un fenómeno natural las altas temperaturas. Bueno, es verdad. Estas olas de calor no son coincidencias, son también efectos de nuestras actividades humanas.
Por supuesto, sin lugar a dudas, hay excelente acotación, Raúl. Pero ¿hay otra ciudad de nuestro país que esté en una condición similar respecto a la producción de ozono en primavera y en verano? Mira, en general, todas las ciudades del sur de Chile que están contaminadas por material particulado también tienen concentraciones levemente más altas de lo que deberían en respecto a ozono. Pero es el caso de Santiago donde los efectos son al menos más notables o estadísticamente significativos, si quieres. Nosotros estuvimos analizando la tasa de mortalidad, si saltaba la tasa de mortalidad debido a las olas de calor en todas las ciudades del país. Y encontramos, la única ciudad donde encontramos que había un salto relevante, estadísticamente significativo en la tasa de mortalidad cuando había una ola de calor era Santiago. La sorpresa en Santiago fue que nosotros esperábamos que, bueno, que tú sabes cómo funcionan los desastres, incluidos los desastres originados por el calentamiento global. Estos desastres siempre se ceban con los más vulnerables. Es decir, nosotros esperábamos que la mayoría de los muertos durante una ola de calor fuesen en las zonas más vulnerables de la ciudad. Y nos encontramos con la sorpresa de que ese no es el caso. Cuando hay una ola de calor en Santiago, se mueren por igual pobres y ricos. Y estudiando qué es lo que podía estar pasando, dimos con el efecto que el ozono tiene. El ozono actúa como un gran ecualizador en Santiago y desgraciadamente cuando hay una ola de calor, que como te decía, favorece la producción de ozono. Cuando tienes una ola de calor y de altas concentraciones de ozono, bueno, las comunas más populares, las del sector poniente, son afectadas por altas temperaturas, pero las comunas del sector oriente, que tienen algo menos de temperatura, son afectadas por concentraciones más altas de ozono, ¿te fijas? Entonces como que hay un evento conjunto, ozono alto y temperaturas altas, pero las temperaturas son más altas en el sector poniente y el ozono es más alto en el sector oriente. El resultado de eso es que la tasa de mortalidad aumenta por igual en ricos y pobres. Eso es una cosa que es diferente al resto del mundo. En general, el resto del mundo, la contaminación, las altas temperaturas siempre se ceban con los más pobres. En el caso de Santiago es una excepción. ¿Y qué síntomas presenta la gente que se ve afectada por esta contaminación por ozono? Mira, en general las personas sanas, las que no van a, entre comillas, morirse por ozono, sí, sufren en general simplemente dolores de cabeza. Por ejemplo, yo mismo soy como sensible al ozono, como que me molesta y me da dolores de cabeza. Pero de acuerdo a los estudios epidemiológicos que se han hecho desde hace muchos años, es decir, esto no es nada nuevo, que el ozono acorta la esperanza de vida, se sabe que en efecto la gente que vive en ciudades afectadas por ozono sufren en el largo plazo esperanza de vida más corta. También se sabe que cuando hay altas concentraciones de ozono, estos episodios de alto ozono, la mortalidad aumenta. Ahora, cuando tú te mueres durante un día en el que la concentración de ozono es alta, en el certificado médico nunca va a aparecer que murió por ozono, porque en general la gente afectada son, primero, gente mayor de 65 años y segundo, suelen tener algún tipo de enfermedad, otro factor de riesgo adicional. ¿Te fijas? Es como el COVID, que al final no te mataba por el COVID solamente, sino que se cebaba con la gente mayor o la gente que tenía enfermedades de base. ¿Te fijas? Entonces acá es más o menos lo mismo. El ozono, igual que las olas de calor, no te matan directamente por el calor o directamente por el ozono, sino que se ceban con la gente que es más vulnerable. ¿Te fijas? Un factor de riesgo que siempre todos los epidemiólogos lo resaltan es la pobreza, pero ese justamente en Santiago es lo que conversábamos antes, no es un factor de riesgo cuando se trata de eventos de calor y ozono. El calor y ozono en Santiago en el verano matan por igual a pobres y ricos y matan por igual muy particularmente esos días que, como te decía, la temperatura supera umbrales considerados muy altos. Y es por lo que tú nos explicabas, Raúl, que en definitiva la producción de ozono en primavera y en verano se concentra con mayor fuerza en el sector oriente de la capital, ¿verdad? Fíjate que la producción de ozono es pareja, es donde hay autos, ahí se concentra, pero los vientos en la tarde, particularmente en primavera y verano, soplan en la tarde, te fijas, de una manera que limpian, entre comillas, durante el día el sector poniente de la contaminación de ozono y la concentran en el sector oriente. Entonces, te fijas, no es que la producción esté concentrada en un sector de la ciudad que otro, sino que es el patrón de viento. Es como una combinación muy extraña, no extraña, pero digamos particular, que hizo que nos interesáramos en este tema. Es decir, como te digo, es particular, es como especial eso de que las olas de calor, debido al accesorio del ozono, ¿te fijas? El efecto del ozono, terminen matando por igual a pobres y ricos. Nunca es así. Y además es interesante cómo llegaron al resultado, Raúl. Tú nos explicabas en una respuesta anterior que estaban buscando otras respuestas, otras conclusiones y finalmente también llegan a esto. Claro, comenzaron por las olas de calor, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Bueno, así funciona la ciencia. Comienzas a investigar, Claro. comienzas como a tirar un hilo y descubres otras cosas muy entretenidas, desgraciadamente relacionadas con la muerte. Eso ya no es tan entretenido, pero bueno, así funciona la ciencia. Te quiero agradecer una vez más, Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago de Chile, por la conversación y esta completa explicación a esta hora en CNN Tiempo. Muchas gracias, Raúl. Encantado, muchas gracias por el interés. Que tengas una buena tarde. Chao.